Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Diseño Humano. Hoy vamos a explorar el eje entre las claves 3 y la clave 50. Este es un momento energético en donde el cielo nos invita a abrazar el caos inicial y la importancia del equilibrio en nuestras estructuras y valores. Este tránsito nos lleva a preguntarnos, ¿cómo gestiono la incertidumbre en los comienzos? ¿Estoy sosteniendo valores que realmente me representan? ¿O cómo puedo encontrar armonía en medio del cambio? Acompáñame a descubrir el impacto de estas claves y cómo aprovechar su energía en nuestra cotidianidad. Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Yuleika Guzmán y ya vamos a iniciar nuestro episodio Hablemos de Diseño Humano. Bienvenidos. Te recuerdo que para que aproveches al máximo esta información, lo mejor es que obtengas tu gráfico de diseño humano. Eso lo vas a poder encontrar en mi página web www.yuleikaguzman.com, donde puedes descargar no solamente tu gráfico, sino un informe general que te va a hablar sobre las propiedades básicas de tu diseño humano. En la misma página puedes también conseguir manuales para conocerte, para ir profundizando cada día más en quién eres tú o solicitar conmigo sesiones de orientación, de lectura o de consulta individual. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre qué nos trae esta energía. ¿Qué representan los tránsitos en el diseño humano? Esto representa la energía, la información que nos está irradiando el sistema. El sistema solar, nuestro sol, activa una información de acuerdo a cada momento en que se va moviendo el sistema, que va impactando por todos los distintos planetas que lo conforman. En este caso, el Sol nos irradia el 70% de la información que nos impacta. Por eso es que quienes nacen con esta energía, pues tienen el propósito de vivir y ser esta información que yo les comparto. La Tierra, por su parte, absorbe la información que nos envía el Sol y la arraiga, la filtra, la gradúa, la regula y la arraiga en nosotros para que tenga un propósito que se pueda evidenciar, ¿sí? Es decir, ellos tienen un enlace entre el Sol y la Tierra en donde dos tipos de información se encuentran para crear un comportamiento, ¿sí? Y eso es lo que pasa en los próximos días. A partir del 16 de abril hasta el 21 vamos a estar siendo irradiados por este eje 360, en donde la clave 3 representa la innovación y la adaptación a los cambios. Ella se llama la dificultad inicial y la clave 50 nos lleva a considerar los valores y el equilibrio entre la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva. Pues este eje nos impulsa a lo desconocido con confianza. Y entonces revisamos esas estructuras que sostienen nuestra vida. Vamos a hablar entonces un poco más específicamente de ellas. La clave 3 tiene que ver con la innovación, el caos, la mutación, los cambios. Ella está ubicada en el centro sacral, es decir, el centro de la vitalidad, el centro del trabajo, el centro de ocuparnos de todo aquello que nos gusta hacer. Es la creatividad también, porque esta es una clave que pertenece al circuito individual. Es decir, son mutaciones, transformaciones que como individuos vivimos de acuerdo al ambiente que nos rodea. Así que nos está invitando a que en este momento algo ocurra dentro de nosotros que nos lleve a mirar una nueva perspectiva de la vida, de nuestra vida, de la vida colectiva, para generar nuevos comportamientos o nuevas formas de vivirla. Es muy interesante, ¿cierto? Recuerde que ya vinimos de una clave que nos invitaba a reconocer la madurez en los procesos, los ciclos, los cierres. Entonces, cuando se cierra un ciclo, comienza otro y comienza con desafíos, con expectativas, con incertidumbre, porque no sabemos muy bien cómo va a continuar la cosa. El tema de la clave 3 es esta dificultad que podemos tener en el inicio de vivir un nuevo ciclo, porque también significa la transformación de algo. Y esto es lo que nos lleva a vivir un posible caos dentro de este proceso, ¿sí? Es, es una transformación que genera un caos para generar un nuevo orden.
Esto se está escuchando mucho últimamente, ¿no? El nuevo orden mundial es una nueva manera de relacionarnos y de vivir. ¿No? No hay que temerle a esta información, hay que comprender que son ciclos que tenemos que vivir en este sistema en el cual nos encontramos. Cuando esta clave 3, esta clave de la dificultad inicial, está en sombra, pues entonces ella nos va a llevar a la confusión, a resistir estos cambios, a no querer abordarlos con confianza o a querer pasar por encima de ellos, no querer tocar, no querer vivir, no aceptar ese momento. ¿Mm? Por otro lado, tenemos la clave 50, que es la clave que está arraigando este impulso, esta mutación, esta cosa nueva que nos pasa. Y la 50 está ubicada en el centro de conciencia del vaso, que está relacionado biológicamente con nuestro sistema inmunológico. Entonces aquí tenemos una conversación entre el centro vitalidad, reproducción, sexualidad, trabajo, multiplicación, que es el sacral, y la conciencia que dice, ok, esto hay que regularlo, ¿sí? Esto no puede ser así a la ligera. Entonces la 50 tiene que ver con los valores, con la responsabilidad y el equilibrio entre dar y tomar. ¿Mm? Por estar ubicada en el centro del vaso, tiene que ver con el instinto de preservación, con la búsqueda de estabilidad, de seguridad, de bienestar en la vida. ¿Sí? Así que las personas que nacen en estos días tienen esta información, están en conexión con la capacidad productiva de su naturaleza sacral y el instinto de su vaso, el instinto de su conciencia que va a regular sus acciones. Por eso es que tiene mucho que ver con las leyes, las normas, las estructuras y esa forma de poder relacionarnos que sirva a todos. El tema de esta clave 50 es sostener estos valores de una forma sólida para cuidar el bienestar de todos, ¿sí? En su sombra, esta es una clave que nos lleva a tener un poco de rigidez en las reglas, por una parte, ¿ok? A querer que las cosas no cambien, que sigan como están, y ahí comienza este conflicto entre lo que hay que dejar ir y soltar y cambiar y lo que realmente vale la pena sostener para seguir hacia adelante. Por eso en el eje anterior teníamos esa información de valorar aquello que ya necesita cambiarse y ahora viene el momento de hacerlo. ¿Mm? El momento de ver hacia dónde vamos a sostener nuevos valores y nuevas formas de hacer las cosas, ¿sí? Y también conlleva un miedo a la responsabilidad, porque en la 50 no le gusta hacerse responsable en sombra, también a veces, de lo que son sus acciones, las consecuencias de sus acciones. Entonces siempre está echándole la culpa a alguien más, no se hace responsable o sencillamente ni siquiera toma en cuenta esto, ¿ok? Se aleja y deja ciclos sin cerrar, hijos por el mundo, parejas sin explicaciones, renuncias de trabajo que no tienen nada que ver, se van de un país a otro, o sea, no asumen consecuencias ni responsabilidad y huyen generalmente de estas situaciones. Entonces, en este nivel de sombra, recuerden que yo siempre les voy a hablar de lo que es la sombra y la luz de nuestro diseño humano, porque todo eso es la misma información, es la misma composición genética, que cuando estamos viviendo desde el miedo, se manifiesta de una manera que nos asegura sobrevivir. ¿Mm? Y para sobrevivir nos sometemos o luchamos, básicamente, ¿sí? Digamos, dentro de ellas dos hay matices, pero básicamente lo que hacemos frente al peligro es o lo enfrentamos o nos retiramos del mismo. Por lo que ahí tenemos un montón de estrategias aprendidas. Aquí tenemos el vaso involucrado, que es el almacén de todo lo que la humanidad ha aprendido a hacer para sobrevivir. En este caso, seguimos estando en un cuarto, que es el cuarto de iniciación, en donde la mente está mirando qué es lo que sirve mejor para mantenernos vivos en el mundo. Por lo que entonces acá están todas estas estrategias básicas de utilizar lo que hay para sobrevivir. Entonces, en este caso, nos vemos desde la clave 3 en este caos, que es un desorden mental, es una necesidad de eliminar las dificultades que estamos teniendo al principio. Por lo tanto,
La impaciencia es parte de las cosas que se viven en este ciclo en la sombra. Son personas muy impacientes, personas que quieren que esto termine rápido o personas que quieren que no esté y entonces hacen muchas cosas para evitar. El caos es muy restrictivo cuando se maneja desde el miedo, ¿sí? Porque busca mantener el control de las cosas para evitar que pase. Se someten, no aceptan eh, su propia capacidad de mutación, su propia capacidad para abordar con confianza los cambios y se entregan a lo que los demás les dicen que hagan. ¿Mm? Eh, esto también los lleva a sobrecargarse de responsabilidades, a que como no saben decir que no, se sacrifican, sacrifican sus propios valores, sacrifican su tiempo, su dinero, su ser, en beneficio supuesto de el otro, porque es la única manera que tienen de sobrevivir. ¿Mm? Y por otro lado están los reactivos, es decir, las personas que desde la sombra actúan por choque, por fuerza de choque, ¿sí? A esta gente la maneja mucho la ira, ¿sí? Esa necesidad de evitar las consecuencias de sus acciones. Entonces aquí tenemos personas que son muy desordenadas en la vida, no asumen ningún tipo de compromiso, van de un ciclo a otro sin cerrarlos, queriendo evitar qué cosa, la frustración, queriendo evitar la desilusión, queriendo no sentir lo que se siente. Esta clave 3 está muy relacionada con la depresión en el ser humano. Al ser una clave individual, quiere decir que es un proceso interno, no es un proceso que se vive de afuera hacia adentro, es un proceso interno en donde la persona sabe que algo está cambiando, sabe que algo es distinto y no se siente capaz de resolverlo. ¿Mm? Entonces la depresión acá es muy común en personas que tienen estas claves. Pueden lograr muchas cosas en la vida y sin embargo sentirse atrapados porque no terminan de entender o de entregarse a este movimiento, ¿sí? Así que ojo con esto, ojito con esto, si tú tienes esta clave para que tomes en consideración que es un proceso de melancolía natural. La melancolía es recordar aquello que yo sé que puede pasar, pero que no sé muy bien cómo tener acceso a eso. Entonces, me quita fuerza, me preocupa, me altera la mente, la distorsiona, ¿sí? Me pone ansiedad, me preocupa y esto pues hace que yo pierda el balance de mi energía. ¿Mm? Para resolver estas cosas siempre recomiendo hacer terapias energéticas como el Reiki, la sanación reconectiva, el balance sacrocraneal, cualquiera de estas terapias que trabajan con el equilibrio y balance energético. También la música nos ayuda. ¿Mm? La música siempre va a ser un recurso porque la música atraviesa todo nuestra naturaleza, no tiene fronteras, es vibración. Entonces, escuchar música clásica es buena, música suave, música para meditar, te va a ayudar a obtener mayor claridad, ¿sí? Pero bueno, esto es para lo que tenemos que hacer, ¿sí? Dentro de este aspecto de la reactividad, es muy interesante la 50 porque la 50 que es la que asienta esto, en su sombra, la sombra de la 50 se le llama la corrupción. Pero la corrupción, sí, es como la corrupción que todos conocemos en la política, o en la economía, o en la religión, sí. Eh, Acá se trata de entender que la corrupción es la mala interpretación de los hechos, los datos o las situaciones que se están viviendo. Es al yo interpretar erróneamente esta información, pues obviamente que no voy a ser honesto, ni claro, ni preciso en mis respuestas. Entonces la corrupción tiene que ver con una percepción equivocada de las cosas, donde yo creo, por una parte, que digamos, soy responsable de todo lo que pasa. Entonces aquí vemos a las personas que se sobrecargan, que se sacrifican, que lo entregan todo por la familia, eh, digamos, pierden su honor, su jerarquía, su identidad por el otro, porque se entregan totalmente a un movimiento, una idea. Aquí tiene mucho que ver esto con lo que son las reglas, las normas, las leyes.
Entonces se entregan a ese tipo de cosas por sentirse responsable de otros, se olvidan de sí mismos. Esto es tremendo, porque la corrupción está allí en no entender la realidad. Tú eres parte de la realidad. Los otros no dependen de ti. Y si los otros dependen de ti, el primero que se tiene que cuidar eres tú. No puedes sacrificarte a ti por los demás, porque además eso, desde el balance del sistema, genera deudas, deudas que muchas veces son impagables. Entonces es cuando la gente dice, yo todo lo que hice por el otro y el otro mira con lo que me pagó. Claro, pero es que eso que tú estás dando, quizás lo estás haciendo desde acá, desde la carencia, y por lo tanto el otro, cuando tú le das algo que no te ha pedido o le das de más, se siente en deuda y hay momentos que dice, yo no puedo pagar esto y se retira con dolor. Esto es una dinámica muy común en los sistemas familiares, ¿ok? Sobre todo, por ejemplo, en sociedades muy matriarcales, donde la mamá es un símbolo máximo y la mamá se entrega, se sacrifica por los hijos y los hijos hacen cualquier cosa para compensar ese sacrificio. Pero además, sin saberlo, ellos están sacrificando su propia vida, su propio destino. ¿M? Entonces, al final no es un ganar para nadie, es un aparente éxito en el sistema, pero que conlleva un mundo interno de mucha frustración, desilusión, que nos puede llevar a esto, a esta depresión de la cual estoy hablando. El aspecto reactivo, esa persona que no quiere asumir las consecuencias, bueno, hace un ser humano irresponsable, irresponsable de lo que hace, irresponsable ante los demás. Es una persona que simplemente quiere acumular cosas en la vida, cosas quiere decir acumular bienes materiales o ideas, eh, valores, para mantener un supuesto estatus, un nivel social, que estamos compitiendo con el otro, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de leyes que rigen las normas, pues aquí encontramos a toda esta gente que se apoya en las leyes, lo que está dicho, lo que se hizo, ¿no? Para justificar sus acciones. ¿No? Es esa frase de, bueno, yo solo seguía órdenes, por ejemplo. ¿No? Eh, entonces son personas que, fíjense, al final, esta sombra lo que nos lleva siempre es al dolor. Nos deja siempre en un caos y en una dificultad para poder abordar los nuevos ciclos abiertos creativamente como tendría que ser. Cuando hablamos entonces de lo que es la luz de esta naturaleza, de estas claves, pues entonces aquí llegamos a lo que es eh, la innovación en la clave 50, el don de poder adaptarnos, tener capacidad de crear soluciones nuevas, distintas, innovar, ¿sí? Innovar. Y desde la clave 50, el don es la sabiduría para poder discernir qué es esencial, valioso y cuáles se pueden transformar. ¿Mm? Entonces, fíjense que estas claves, la pasada 32 que por allí vimos que acompañaba la 42 y la 50, tienen que ver con esta gradualidad en los cambios, en donde poder identificar lo que es importante y soltar aquello que no lo es. Saber discernir qué es esencial y qué no se puede transformar tiene que ver con cómo yo me siento internamente. Si yo estoy tranquilo, si yo estoy en paz, pues yo voy a poder lograr esto con mucha más facilidad. Entonces allí es cuando aparece esta innovación, que es pensar por ti mismo de una manera creativa, es encontrar en ti las respuestas, las soluciones, las nuevas maneras, para luego expresarlas a través de esa conciencia del vaso, ¿sí? Entonces, esto implica que eso que tú sabes ahora, porque es un saber interno, lo puedas dar a los demás en cooperación, ¿sí? En lograr un nuevo orden. Ya esto no está funcionando, hay que hacerlo distinto, hay que generar algo diferente. Esto lo podemos ver hoy en día, donde muchísimas sistemas que funcionaban de una manera, que tenían ciertas normas, reglas, están cayendo porque ya es momento de mutar esto. Es momento de transformar esto. Y cuando las personas como tú que naciste en estos días o tienes activo en tu diseño las claves 3 o la clave 50, vas a experimentar estas situaciones, eres parte de las personas que van a trabajar por estos cambios.
pero quienes nacen en estos días, pues obviamente son el propósito. El propósito de ellos es generar esas nuevas leyes, esas nuevas normas. Por lo tanto, aquí estamos hablando de mucha gente relacionada con este tipo de situaciones en el mundo, que tiene que ver con las leyes que regulan nuestras relaciones, con los derechos que cada ser humano tiene a la vida, y cómo estas organizaciones que se han creado desde una idea en un momento inicial ya no pueden seguir funcionando de la misma forma, porque ahora tenemos una idea diferente de lo que es vivir en sociedad. Por lo tanto, hay que eliminar muchas de esas normas, de esas reglas, para avanzar a nuevas que signifiquen mayor bienestar en estos tiempos. Desafío, ¿verdad? Pero bueno, para eso estás acá. Ahora voy a hablar de estos grupos de personas. ¿Sí? Entonces aparece la innovación como el don y acompañado se arraiga a través de ese saber qué hacer en equilibrio. Es esa paz interior donde la persona se aleja de la corrupción, de la mala interpretación y comienza a ver las cosas como son desde la paz, desde la honestidad personal hacia los demás, desde el reconocimiento del otro, desde el entendimiento de que no tienes la única verdad, sino que tu verdad es una perspectiva absolutamente válida y necesaria en compañía de quienes tienen los demás también. Y juntos pueden lograr cosas. El ejemplo de esta interacción los vemos en los que son los congresos de los países a nivel colectivo, digamos, ¿no? Los congresos incluyen distintas voces y es donde se generan las leyes que regulan las sociedades. Y siempre se están haciendo nuevas leyes, siempre se están transformando. Y uno escucha que dicen, bueno, es que la ley está desde el 1800, no sé qué, esa ley ya hay que abolirla y crear una nueva ley, entonces se trabaja sobre eso. Eso es lo que ocurre en estos temas. Por eso es que también acá tenemos innovación de nuevos sistemas de vida, nuevas leyes que también nos explican la vida. Por acá se puede encontrar a gente como Marx, por ejemplo, que tuvo una idea, vio un tipo de sociedad y generó un comportamiento, unas leyes, unas teorías para regularnos socialmente, un sistema social, ¿sí? Y entonces estas cosas ocurren en esta época. Em, Cuando estamos en equilibrio, pues entonces esta innovación aparece como aporte, como sostén, ¿sí? Y la más alta frecuencia de la clave 3 es la inocencia. Es la inocencia donde se entiende que todo el sistema es un intercambio, una especie de juego, de exploración, de experimentación en el universo. El universo se experimenta constantemente a sí mismo a través de nosotros. O si quieres mirarlo desde otro lugar, el espíritu se goza en la experimentación, en esta forma humana, de todo lo que es capaz de hacer y lograr. Entonces, esa parte espiritual muy elevada contiene la inocencia de la entrega, de la aceptación al juego de la vida. Entonces hay un goce, hay un disfrute de participar en todo este movimiento de wow, ya no es como antes, ahora es diferente. Bueno, vamos a ver qué sale. Y lo que surge es una gran armonía donde imaginemos una gran orquesta y cada uno de nosotros es un instrumento y al tocar su instrumento bien afinado genera una melodía hermosísima. Y esa es la alta frecuencia de la 50, la armonía, ¿sí? En donde acá no hay divisiones y simplemente lo que hay es un encuentro de seres que juntos elevan la conciencia hacia otro espacio, hacia otro nivel, generando entonces una nueva manera de relacionarnos. Entonces, fíjate tú que esto es muy hermoso, es es un eje desafiante, claro que sí, pero muy hermoso a la hora de entender para qué se vive, para qué se experimenta. Así que si tú naciste en estas fechas, esto eres tú. Tu propósito es vivir, hay tres cruces que ya las voy a explicar, vivir el propósito de generar estos comportamientos, estas nuevas formas, estas nuevas ideas, estas nuevas leyes, para que podamos todos coexistir en armonía, en un equilibrio entre dar y tomar perfecto, donde nadie es mejor que el otro, sino simplemente nuestras diferencias nos nutrimos unos a otros, ¿sí?
Eh, y es un momento como para preguntarte qué valores están rigiendo mis decisiones. Eh, ¿Esos valores que yo sigo son míos realmente o son de otros? ¿Sí? ¿De quién lo estoy aprendiendo? Y por otra parte, también preguntarte cómo te sientes cuando estás comenzando algo nuevo. ¿Te pones ansioso, te da emoción, te entusiasma? ¿Qué pasa cuando las cosas cambian para ti? ¿Mm? Esos son cambios que hay en ti. ¿Qué pasa cuando tú dices, es que ya no me gusta esto, ya no lo siento igual? ¿Cómo respondes a eso? ¿Te sacrificas o simplemente lo sueltas y no abordas el cierre, la madurez, de si es algo que se termina, pues hacerlo con responsabilidad y respeto, o te vas y lo dejas por ahí? ¿M? Y simplemente te aprovechas de la situación para llevarte una buena tajada. ¿Sí? Bueno, te dejo eso por ahí. Y mientras tanto, te invito entonces a que sigamos para explorar estos tres grupos de personas que traen un propósito establecido, si nacieron entre el 16 y el 21 de abril. Ok, voy a hacer un alto acá para invitarte a que vayas ya mismo a mi página web www.yuleikaguzman.com y puedas adquirir tu gráfico de diseño, comprar tus manuales o solicitar una sesión de orientación conmigo para profundizar en estos temas, ¿sí? Y si no conoces tu diseño, pues no te conoces a ti mismo. Esta es una información que sin duda te va a liberar de un montón de situaciones, de culpas, de obligaciones, que entiendes que no son tuyas, pero no, nadie te lo había dicho tan claramente. ¿M? Esa es la maravilla del diseño humano. Cuando nos leen nuestro diseño o cuando lees la información en los manuales, tú dices, wow, es que esto sí soy yo. Y comienzas entonces a vivir una vida más ligera, más amorosa, en mayor armonía y bienestar. Muy bien, después de esta pausa publicitaria, vamos entonces a lo que es, digamos, el propósito está en lo que hemos llamado las cruces de encarnación en el diseño humano. Tenemos el primer grupo de personas que son las personas que nacen con la cruz de ángulo derecho de las leyes. Y estas son personas que reconocen las dificultades que se tienen en el momento de entrar en una situación nueva. Están dispuestos a mutar, es decir, son personas que no es que lo eligen, es que cambian. Ellos cambian el orden en la vida, cambian las cosas. Cada vez que llega esta persona, cambia el sistema familiar, cambia su sistema social. Para eso están aquí, ¿ok? Para generar nuevas leyes. Estas son personas muy creativas, por lo tanto, innovan. Dicen, "Ah, esto ya se podría hacer de una manera diferente. Vamos a dejar de hacerlo así, vamos a hacerlo de esta otra manera, ¿sí? Entonces, son una especie de arte. Y fíjense que esto es interesante porque generalmente no vemos las leyes como algo artístico. Y las leyes son productos de un proceso creativo del ser humano. Es un proceso artístico que cuando estamos en alta frecuencia, lo que es una forma distinta de hacer las cosas reguladas por la necesidad que tenemos de manejarnos unos a otros en cooperación, en respeto, en armonía. Entonces, estas personas son las que tienen el impulso de provocar estos cambios dinámicos a través de su propia naturaleza y a través de las cosas que hacen. Entonces, tiene mucho que ver con gente que le interesan este tipo de asuntos en la vida. Le interesan los derechos humanos, le interesan las leyes, le interesan la política, le interesa una manera de poder transformar eso que están pasando, porque ellos son los que lo viven. También aquí hay mucha persona que trabaja sobre este tema de las emociones, la depresión. ¿Por qué? Porque ellos viven estos procesos y cuando lo trascienden quieren compartirlo con el mundo. Recuerden que este es el eje 350, es decir, son gente que no solamente viven la mutación, sino que también tienen un imperativo genético de poder compartirlo con cosas valiosas afuera, con establecimiento de valores, con normas, ¿sí? Así que son personas muy sabias a la hora de estar en los sistemas. Su proceso es personal y luego el colectivo con ellos se transforma. Entonces, estas son personas que
necesitan, cuando llegan al mundo, si son chicos, los niños, necesitan saber, conocer cuáles son las normas, cuáles son las reglas que hay para ellos, qué es lo que se maneja aquí. De manera de al entrar en contacto con esto, ellos en algún momento hacen esta mutación. Por supuesto que esto tiene que ver también con el perfil de la persona, con otras activaciones, pero ese es el propósito. Vienen a mutar las normas, a mutar las leyes que hay en los sistemas hacia la innovación de las nuevas reglas, las nuevas formas. Luego tenemos un segundo grupo que son las de la cruz yuxtapuesta de la mutación. Y son personas muy fijas. Generalmente estas personas, pues cuando son yuxtapuestos, son personas que tienen marcado un camino y que muy poco se dejan influenciar por otros, ¿sí? Acá ellos son responsables de mantener y sostener en marcha esa mutación, ese cambio, eso nuevo que hay que hacer. Es gente muy bonita cuando la vemos desde la alta frecuencia, pero gente muy dañina cuando está en la sombra. Porque si está en la sombra va a actuar siempre por defensa o por dominio hacia el otro. Va a imponer las cosas. Entonces aquí recuerden que tenemos a la corrupción, que no ve bien cómo son las cosas. Aquí entonces vemos cómo hay esta corrupción se ve en la sociedad, en la familia, esas cosas que se utiliza la información de una manera equivocada. Pero también fíjense que es importante darse cuenta que estas personas, al vivir de esa manera, nos están mostrando también lo que ya no funciona, lo que ya no sirve. Entonces, de una u otra manera, aún en la sombra, apoyan el proceso de cambio. Solo que, por supuesto, en la sombra todo es de mayor desgaste y estamos queriendo transformarnos ahorita como humanidad a vivir estos cambios desde la conciencia y no desde el sufrimiento, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Ujú. Entonces, bueno, son personas que vienen a mutar, a ser fijos en sus cambios y que cuando tú estás con ellos, si les acompañas en lo que están haciendo, bienvenido, pero si no, no te cruces en su camino porque te van a llevar por delante. Fijos, mantiene su posición, ¿ok? Y luego tenemos el grupo de los del ángulo izquierdo que traen la cruz de los deseos. Y la cruz de los deseos tiene la condición de que está también eh, alimentada, nutrida por la clave 41, que es la de los deseos, las expectativas, que siempre nos lleva a querer vivir experiencias nuevas. Entonces los ángulos izquierdos están diseñados para interactuar con otros, ¿sí? Estas personas tienen un instinto natural para prever el futuro y poder llevarnos colectivamente a una nueva forma de manera estable. Sin embargo, la 41 es la que dice, bueno, ya logramos esto, vamos a ver qué más hay. ¿Sí? Entonces están constantemente estas personas generando como nuevas ideas. Oye, esto está bien, pero imagínate si el mundo fuese de esta otra manera. Oye, qué chévere que vivimos así en la familia, pero tú te imaginas que uno de nosotros pudiera lograr tal cosa. Es decir, siempre está ese deseo de hacer algo diferente, que es muy atractivo para los seres humanos. Estas son personas que atraen muchas personas hacia sí, a sus ideas, a querer experimentar estas cosas. Y son los que vienen a hacer estos cambios, son los que generalmente están allí para expresar en las relaciones con los demás estas leyes. Estos son los congresistas, o sea, el arquetipo, digamos, de esta gente son estos congresistas que son los que están ahí y dicen, bueno, miren todo esto que ya no funciona, esto ya no sirve, esto hay que cambiarlo, necesitamos hacer algo distinto y en ese momento se genera cierta tensión social porque hay quienes dicen, pero ya va un momento, pero ¿cómo lo vamos a dejar así? ¿Y quién garantiza que eso que tú estás proponiendo va a funcionar? Y fíjense cómo estamos viviendo en este momento eso, ¿sí? Estamos transitando este momento humanidad en donde tenemos una confrontación interna a nivel personal, pero también lo estamos viendo fuera, porque como es adentro es afuera estas confrontaciones donde la gente tiene un miedo absoluto a todo lo de evolución, a lo nuevo, a la tecnología, a la inteligencia artificial, los nuevos sistemas económicos, etcétera, y lo que se está dejando atrás, ¿sí? ¿Qué garantías tenemos? Bueno, no hay garantías más que la confianza de que estas personas que portan esta naturaleza eleven su frecuencia para que abandonen la corrupción y vean desde la autenticidad, desde el amor, desde la honestidad, lo que hay que hacer y hacerlo con fuerza, hacerlo, establecer una nueva forma, un nuevo orden después del caos
que nos permita a todos llegar a un puerto seguro, con salud, con bienestar, ¿sí? Con cambios que son necesarios, porque es que si no hay evolución, si no hay cambio, perdón, no hay evolución. Y esto es un proceso. Entonces también eso es una característica de esta gente. Requieren paciencia para entender que todos son procesos. Estamos en el inicio de algo nuevo. No sabemos todavía cómo va a funcionar, pero si estamos siendo guiados por el instinto y nuestro saber de más alta frecuencia, pues entonces estamos seguros que vamos a lograr eso. Y estas son personas que naturalmente nacen para cuestionar y desafiar el mundo. ¿No? Así que, bueno, ¿qué te puedo decir? Eso es lo que hay, eso es lo que eres. Vamos entonces ahora con unas sugerencias para vivir estos tránsitos todos nosotros. Ok, ¿qué podemos hacer entonces para vivir estos días a nivel colectivo? Bueno, yo no sé si tengo esa clave, pero me identifico con lo que tú estás diciendo, Yuleika. Bien, vete ya mismo a buscar tu diseño para que sepas cuál es tu tipo, cuáles son tus claves activas o las que no están. Todo lo que esté en blanco en nuestro diseño absorbe, es decir, estamos tomando lo del entorno. Qué hago con eso? Todo eso lo tienes a través de la información de tu diseño. Pero entonces todos vamos a ser impactados por esta fuerza que nos está enviando el sol en este momento. Así que, ¿qué sugerencias te doy para estos días? Bueno, por una parte vamos a escribir en ese cuaderno que debes tener o esa libreta, a reflexionar sobre qué miedos me generan los cambios, ¿sí? ¿Cómo yo puedo ver esto que está pasando, este caos, este momento, esta crisis, como una oportunidad de crecimiento, ¿no? Para avanzar. ¿No? Y también te voy a pedir que escribas en ese cuaderno una lista de lo que tú consideras son tus valores fundamentales, los que realmente sirven a la vida, o sea, los que todos tendríamos que tener. ¿Cuáles son mis valores? ¿Mm? Y una vez que escribas esos valores, la pregunta es, o la reflexión, ¿los estoy viviendo realmente? ¿Estoy encarnando esos valores que tengo escritos ahí? ¿Cuáles de esos valores que yo tengo ahí escritos son míos o los aprendí del sistema familiar o de la sociedad o de la educación que he tenido o la cultura donde he crecido? ¿Mm? ¿Quién soy yo realmente? Esas son preguntas trascendentes que te van a llevar a respuestas muy interesantes. Y para, digamos, manejarte con todas estas reflexiones, pues entonces también te voy a invitar a que te atrevas a hacer algo nuevo esta semana, eh, algo diferente, algo que no hayas hecho antes. Y fíjate cómo lo vives, cómo lo sientes, ¿sí? Disfrútate de ese proceso, ve confiado, con una intención de experimentarlo, ¿sí? Y eso que hagas, te invito también a que te comprometas a lograr una acción concreta que refleje esos valores que sabes que son tuyos. Date cuenta de qué acción, o sea, si tú reconoces que tienes dentro el valor, suponte tú, de la honestidad, ese es tu valor. Entonces, ¿qué acción concreta vas a hacer esta semana para vivir la honestidad? Es decir, ¿qué tienes que expresar honestamente que quizás no estás haciendo? ¿Qué te parece? Entonces, bueno, para terminar, digamos, este aspecto de lo que es lo teórico, pues recordarte que la incertidumbre es el inicio de toda evolución. Aceptarla con apertura y sostener valores sólidos va a permitirnos fluir con confianza en este tránsito, ¿sí? Y también darte cuenta de que dentro del caos cada quien tiene eh, su lógica, su manera y su forma de resolver. Nadie tiene la verdad absoluta. No hay una verdad absoluta. Sin embargo, todos impactamos el entorno. ¿De qué manera lo estás impactando tú hoy? ¿Cómo estás abordando tus propios cambios y cómo el mundo está aprendiendo contigo a hacerlo? ¿Sí? Bueno, sin más,
Agradezco mucho que estés allí, que me hayas acompañado. Te agradezco si llegaste hasta el final de este video, estar allí. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos aquellos que están acá por primera vez. Así que este es el momento para darle like a este video si te ha gustado esta información. Eso no te cuesta mucho, y a mí me sirve para que este video siga siendo promocionado por la plataforma. Si quieres hacerme un comentario, profundizar en este tema, alguna pregunta, pues hazlo. Es maravilloso poder entender y comprender cómo otras personas están procesando esta información. Además que es un feedback muy lindo para el trabajo que estoy haciendo. Y puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que siempre tengas la notificación de cuando estoy subiendo un nuevo episodio. Y también recuerda que subo junto a estos videos una meditación para que trabajes esa clave del sol que nos está irradiando con tanta fuerza y puedas lograr un proceso interno de cambio y transformación. Muchísimas gracias, te envío un abrazo de luz y amor y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Gracias por acompañarme. Recuerda darle like, suscribirte y activar las notificaciones.